A boa noite, tudo bom com vocês? Tudo legal? Deus abençoe todos vocês. El alfarero, 8:30 llegó. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendice estos 30 minutos que vamos a estar enseñando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Marcos, el capítulo 14, el verso 9, leo. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Señor, gracias. Hemos leído tu palabra. Te pedimos que lleve bendición a las vidas. Amén. Las últimas frases de este texto nos provee de la enseñanza para memoria. Empiezo con una pregunta. ¿Qué contarán de usted cuando ya no esté? ¿Qué contarán de nosotros cuando ya no estemos? Memoria es la capacidad de codificar, recuperar y almacenar de manera efectiva información aprendida o un suceso vivido. Hay gente que tiene una memoria extraordinaria y se puede acordar muy fácil de las cosas. Aunque no vamos a hablar en esta noche sobre la memoria en sí de recordar, sino de qué recuerdan de usted o qué recordarán de usted cuando muera. Usted sabe, ya lo dijo ese cantante, nadie es eterno en el mundo, ¿eh? Ni él era eterno. Esto de la memoria es una función maravillosa del cerebro. ¿Cómo se crea? Ese no es el tema, pero es una función maravillosa. Todos nosotros, mis amados amigos, al partir de esta tierra dejamos un legado, una huella, algo que será recordado y será bueno o malo. Depende de la vida que hayamos vivido. Será lo que dejaremos, algún rastro para los que vienen tras nosotros. Por ahí, en estos días leí una leyenda que decía, pensé detenerme, pero miré para atrás y alguien me seguía. Así que no se detuvo. Porque supongo que el de la leyenda dijo, bueno, si me detengo me creerá cobarde, pero voy a mostrarle que que soy valiente para que él también lo sea. Pensó en qué iba a dejar. Mire y verá que detrás de usted vienen otros. Ahí es donde hay que pensar qué les vamos a dejar. Observe este texto que quiero leerle o medite en Proverbios 19:14. Dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Aquí hay algo que los padres dejan a sus hijos. ¿Ve? Los padres deben dejar algo a sus hijos. Los que tenemos hijos, entendemos que debemos dejar algo a ellos. Claro, aquí habla de algo material, pero también habla de principios, habla de valores, de ética, muchas cosas que se les pueden dejar. Así que detrás de usted vienen los hijos. Si hablamos de los padres, tenemos que dejarles algo, una vida de buen trato en el hogar. ¿Cuál es el trato suyo en el hogar, con su esposa, con sus hijos? ¿Cómo los trata a ellos? Porque como usted trate a sus hijos hoy, ellos tratarán a su familia mañana. Un hombre que respetó a su familia, una mujer que respetó a los suyos, y los suyos es su esposo, sus hijos, etcétera, etcétera. Padres que supieron crear los hijos, supieron criar los hijos. Crear no, crear solo Dios.
criar. Efesios capítulo 6, el versículo 4, habla de esa herencia que se deja, porque se sabe que vienen caminando a paso corto tal vez, pero vienen. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y mire usted, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué le puede dejar un padre a sus hijos? Una buena crianza. Ese es un buen legado. Fuera de si está en lo posible ayudarle con su educación, pues dejarle también ello. Pero fuera de esas cosas materiales que se dejan o se pueden dejar, también está la disciplina, una buena crianza, una buena amonestación. Es decir, que ellos puedan adquirir valores porque sus padres se los enseñaron. Padres que supieron criar los hijos. Los valores se aprenden en la casa. Hombres y mujeres que supieron vivir en este mundo lleno de dificultades y nunca dieron el brazo a torcer. Que usted sabe, vivimos en un mundo malo, perverso. Y entonces, ya que nosotros hemos vivido unos cuantos años, en mi caso tengo 53, y entonces hay un hijo que está por ahí entre el rango de los 25 a 30, otro de los 20 a 25, otro de los 15 a los 20, y así sucesivamente. Usted puede tener hijos de 10 años, de 12 años, de 8 años, y usted ya ha avanzado, ya tiene una edad avanzada. Entonces, ¿cuál es el legado que le está dejando a ellos? ¿Qué aprenden ellos de usted? Eso solamente hablando de los hijos, porque hay vecinos, hay compañeros en su trabajo que aprenden de usted, calladamente. No se lo dicen, pero aprenden de usted. Lo bueno o lo malo, están ahí al lado. Un hijo tal vez que respetó y amó a sus padres, porque los hijos también mueren. Ellos pueden morir. A una edad no se necesita ser viejo para morir. Los jóvenes también pueden morir, un niño también puede morir, un adolescente, etcétera, etcétera. Pero entonces, mientras se cumple nuestra edad en el tiempo de vida o llega el día de la muerte, ¿qué es lo que iremos a dejar? Esto de los hijos, cuando honran y aman a sus padres, tiene un inmenso valor delante de Dios. Puede que ante la sociedad no, porque la sociedad realmente no valora, es decir, la buena práctica, el buen hijo. La sociedad no levanta las manos de un hijo que sabe honrar a sus padres, no la levanta, porque vivimos en una sociedad alejada de principios y valores. Pero delante de Dios sí. En Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, a your father, a your mother, que es el primer mandamiento with promise, con promesa. Mire usted, la honra de un hijo a su padre trae un mandamiento y a la vez ese mandamiento trae una promesa. El 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Está extendida la larga vida y la bendición. O sea que delante de Dios esto es bueno y es honrado, como le dije ahorita. Tal vez hijos que aprendieron lecciones. La Biblia nos registra una madre y una abuela que dejaron un buen legado en su hijo, en el caso de la madre, en su nieto, en el caso de la abuela. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, verso 5, leo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, mire usted, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice.
estoy seguro, dice el apóstol, y estoy seguro que en ti también. Está hablando de esa fe que viene de generación a generación, madre a hija, hija a hijo, y llegó ahí. Y entonces dice que es no una fe no fingida. ¿De dónde lo aprendió? De esa generación. Quiere decir que esa abuela y esa madre dejaron un buen legado en Timoteo. Pablo da testimonio de Timoteo en ese trabajo que hicieron esas dos mujeres que supieron marcar la fe no fingida en Timoteo y que fue creciendo con ella y llegó a adulto y todavía tenía esa fe. Mi amigo, fijémonos bien qué estamos criando, qué estamos dejando. Si las personas que estamos levantando es para bien o para mal, hijos de honra o hijos de deshonra. No podemos ser esa clase de padres desordenados que dejan que la sociedad críe sus hijos. ¿Y dónde se están criando los hijos? En la esquina, con los drogadictos, con los fumadores de marihuana, de vicio, de cannabis, con los borrachos. Y ahí se están criando los hijos. ¿Y qué están aprendiendo esos hijos? Bueno, usted sabrá que están aprendiendo, pero ahí está. Porque hay padres desorganizados que no les interesa para nada qué hace su familia, dónde está ese muchacho, dónde está esa muchacha. No le interesa. La vida de ellos no le interesa. Puede estar en un vacío y en una cisterna y ese padre y esa madre no saben. La huella que Moisés dejó fue tremenda. Fue un hombre de Dios. En Deuteronomio capítulo 34 nos habla de esa huella dejada por ese hombre llamado Moisés. En inglés, Moisés. Capítulo 34, verso 5, mire lo que dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Beth-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Escúchelo. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días de lloro del luto de Moisés. Lo lloraron. Moisés fue un hombre digno de que lo lloraran. O sea, que dejó tristeza en el pueblo. Hay gente que deja alegría cuando muere. Y cuando muere la gente aplaude. Oh, casi que no muere, casi que no se va ese hombre tan malo, tan perverso. ¿Cuántos muertos dejó? ¿Cuántos robos hizo? ¿Cuántos desastres? Y la gente y la sociedad aplaude la muerte. En el caso de Moisés, la gente lloró a ese hombre y dejó su reemplazo. En el verso 9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés, escuche, había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. O sea, que Moisés le transfirió su sabiduría, su conocimiento, le dejó un buen legado al pueblo, y dice que el pueblo le obedeció, y fue un hombre de fe, el que había muerto. En el verso 10 dice: y nunca más, mire la referencia de Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Qué legado tan tremendo. Dice que conoció a Dios cara a cara y dejó ese pueblo y dejó ese
buen conocimiento de que era un hombre que anduvo en las cosas de Dios. Ve usted, otros dejan sangre y destrucción. Si usted lee en el primero de Reyes, el capítulo 22, el versículo 34, nos habla de un rey llamado Acab, que lo que dejó fue muerte y destrucción. Mire, 22:34 dice, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro aquel día delante de los sirios, y a la tarde murió. ¿Y qué dejó? Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. A la puerta del sol salió un pregonero por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada uno a su tienda. Murió el rey Acab. Fue un idólatra, un perverso, un apóstata que arrastró el pueblo de Dios hacia la idolatría y el paganismo. Y bueno, ve usted, la esposa tal vez hubiera podido ser capaz de dejar un legado diferente al de él. La esposa se llamaba Jezabel. Tal vez esta señora hubiera dicho, bueno, mi esposo dejó un mal legado, yo voy a dejar un buen legado. Pero no, tampoco dejó nada. En Segundo de Reyes, capítulo 9, verso 34, dice, mire usted lo que dicen de esta mujer. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. ¿Ve qué legado dejó hasta la esposa? Mire cómo fue llamado, maldita. Tiene que ser que esta mujer fue y dejó algo muy petrificante, si podemos decirlo de esa manera, en Israel, y que más bien deseaban que se muriera. ¿Qué le parece? ¿Qué estás dejando para memoria? ¿Cuál es el legado? La Biblia tiene ejemplos de hechos reales. Esto no son personas ficticias. Esto no son mitos. Son gente que vivió en su tiempo, pero que el legado que dejan y lo que conocemos de ellos es esto. ¿Qué legado dejó tanta gente que ha muerto? Unos dejaron buenos legados, inventos. Otros dejaron fue muertos porque fueron dictadores. Otros dejaron descubrimientos. Otros dejaron inventos y así sucesivamente. Cada uno, poco o mucho, dejará algo. Hubo un hijo de profeta que fue deudas. Y cuando murió, la israelita fue al profeta y le dijo, mira, mi siervo, tu siervo, el profeta ha muerto y vinieron los acreedores y me van a quitar los 2 hijos. ¿Qué hago? Y si no es por Dios que usa al profeta para decirle a esa mujer qué hace, esa mujer se queda en la calle, en la ruina y sin 2 hijos, porque sus acreedores se los hubieran llevado. ¿Qué estamos dejando? ¿Qué está dejando la sociedad? Como padre, ¿qué está dejando a sus hijos? Como madre, ¿qué está dejando? Aquí se cumple en esa palabra cuando esa mujer es sostenida milagrosamente porque el profeta le dice, búscate vasijas, no pocas, de tus vecinos y llévalas y enciérrate con tus hijos. Y empezó ella a echar vasijas, porque tenía una vasija de aceite y empezó a echar en las vasijas. Y si no es por esa palabra que Dios le da a ella a través del profeta, pues hubiera quedado en la ruina. Se cumple la palabra que dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque fueron gente que aunque dejaron
escasez, vivieron para Dios. Y bueno, y Dios honró a aquel, tal vez, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudo sostener? ¿Por qué no pudo pagar sus deudas? La Biblia no lo especifica, pero que fue un profeta de Dios y Dios honró a ese profeta ya muerto, lo honró supliendo la necesidad de su esposa y de sus hijos. Y ella quedó viviendo del aceite que Dios le proveyó. Pablo sabe que lo que deja atrás es un legado importantísimo. Y mire lo que dice en su carta a Timoteo, su segunda carta. Y habla con una claridad espeluznante, mi amigo. Una claridad que lo debe llevar a uno a decir, bueno, cuando uno deja un legado, un buen legado, entonces empaque y vámonos. Si es que le está llegando el tiempo de morir, porque Pablo precisamente está hablando esto porque él sabía que estaba llegando el tiempo de su partida de esta tierra. Lo digo más explícitamente, de morir. En 2 de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra que oístes, porque vendrán, dice el verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. El 4 dice: y apartarán de la verdad al oído. El 5, pero tú sé sobrio. Y entonces, para adelantarme un poco, mire las palabras de él. El verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, él sabe que está a las postrimerías de su muerte. Entonces yo, Timoteo, tú estás joven, tú tienes todavía mucha vida por delante, así que vívela. Sé buen soldado de Jesucristo, ama a Dios, ama la palabra, predica a diestra y siniestra, tiempo y fuera de tiempo. Haz lo que como buen soldado hay que hacer, porque yo ya terminé mi carrera, estoy a punto de ser sacrificado, mi partida está cercana. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, yo ya he dejado un buen legado. Para memoria quedará lo que yo dejé. Pues lo demás, dice la palabra, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, yo ya terminé la carrera, ya corrí, ya el poco del tiempo que me queda es corto. Ese es mi legado, dice Pablo. Vívela tú, Timoteo, que yo ya estoy a las puertas de la muerte. Vuelvo y pregunto, ¿qué está dejando? ¿Qué le dejará a sus hijos? Una buena enseñanza, un buen ejemplo. Esta mujer del texto, para ir cerrando, dice la palabra: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará, óyelo, se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Se contará. La mujer que tomamos para hablar esta palabra no dejó milagros, no dejó hechos poderosos, no dejó discípulos, no dejó seguidores. Dice el Señor, ella no fue una mujer de milagros, recibe sanidad. No fue una mujer de llevar adelante un gran pueblo, pero hizo algo especial que quedó para la memoria. Fue y cogió un perfume de nardo puro, quebró el vaso de alabastro y fue y enjugó los pies del Señor, los limpiaba con sus cabellos y estaba ahí en una actitud de reverencia, de entrega, de pasión, de algo especial delante del Señor, y estaba llorando y llorando y siendo ministrada.
Porque a mí me impacta, porque vuelvo y le digo, no fue una mujer de milagros, pero lo que hizo, el Señor dice de ella, donde quiera que se hable este evangelio. ¿Hace cuánto el Señor pisó esta tierra? Hace 2023 años atrás. Acuérdense que el Señor partió la historia en dos. Y desde que el Señor partió la historia antes de y después de, llevamos 2023, 24 ya, 24 años. Y el Señor habló de ella. Se contará esto para memoria de ella. Hoy estamos contando de ella, de lo que hizo ella, de esa buena obra que hizo ella entregándose al Señor. Y estamos hablando de ella. Una buena obra para memoria. ¿Qué estás dejando? ¿Una vida de robo, de rapiña, de borracho? Cuando usted muera dirán, y tomaba, y fumaba, y era ladrón, y era borracho. ¿Y cómo le parece que le pegaba a su esposa? ¿Y cómo le parece que maltrataba a sus hijos? ¿Y cómo le parece que era mal vecino? ¿Y cómo le parece que llevaba 20 muertos? ¿Y cómo le parece que era un violador? ¿Qué dirán de usted cuando ya no esté andando por las calles de su ciudad? Cuando ya no esté trabajando, cuando ya no lo estén esperando en su casa, cuando en su casa ya sepan que no va a llegar porque ha muerto. Dirá la gente, ay, siquiera murió ese pervertido, siquiera murió ese ladrón, siquiera murió ese drogadicto, siquiera murió esa persona que hacía mal. O dirán, pero ¿por qué partió esa buena persona? Su testimonio, su educación, su enseñanza. ¿Por qué gente así debe morir? ¿Qué recuerdo, mi amigo, dejarás para las postrimerías? ¿Qué dirán tus hijos de ti? Mi madre ha muerto. ¿Qué madre era? Mi padre ha muerto. ¿Qué padre era? ¿Cómo me ayudaba? ¿Cómo luchó? ¿Cómo batalló por mí? Era capaz hasta de dar su vida por mí, hablándole de un término ya mayor, ¿no? ¿Qué padre, qué clase de familia era? ¿Por qué se fue? Y no estoy cantando esa canción. Oh, mi amigo, ¿qué es lo que le vamos a dejar a ellos? ¿Qué es lo que le vamos a dejar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestra esposa, los que somos casados, a nuestros hijos, los que tenemos hijos? ¿Qué quedarán ellos diciendo de nosotros? De esta mujer decimos, qué entrega, qué sacrificio, qué mujer, cómo se tiró a los pies del maestro, cómo fue capaz de servirle a él, porque ese perfume se decía que era por lo menos el sueldo de un año de un trabajador. El sueldo de un año valía ese perfume. Por eso algunos discípulos, pero ¿qué es este costo que se malgastó acá? No, ningún costo, para ella no fue costo, porque estaba frente al maestro. Y para memoria quedó. De la gente se dice muchas cosas, de los que han partido a la eternidad. ¿Qué dirán de usted y de mí? Oh Señor, ayúdanos. He predicado tu palabra y praise the Lord this night. Déjame, lloro por ti, por mí, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Oh, he predicado tu palabra. Thank you, Father, for your word. Aleluya, bendícenos cada día, Señor. Ayúdanos a avanzar y a dejar un buen legado con tu palabra a los que vienen atrás, en el nombre de Jesús. Amén. Este fue el alfarero. No se olvide, el alfarero. God bless you. Deus abençoe de todos vocês por allá en Brasil. Buenas noches.